a, a calcular el campo magnético creado por una espiera con corriente y la expresión que vamos a encontrar solamente sirve para puntos ubicados a lo largo del eje de la espira. Cualquier punto que esté ubicado fuera de este eje, la expresión que ustedes van a ver a continuación no funciona. Y luego vamos a comprobar, no sé si ustedes recuerdan, cuando teníamos el caso de un alambre recto, muy largo. Queríamos obtener un Tesla de campo magnético a 10 centímetros de alambre, ¿lo recuerdan? Y creo que se requerían algo así como medio millón de amperios. Van a ver ustedes ahora cómo un alambre no infinito, doblado en una circunferencia de 10 centímetros de radio en su centro, usted necesita solamente una corriente pi veces menor para lograr ese mismo campo. Mientras que en un caso el alambre es infinito, ahora usted con una espira exactamente de un radio equivalente a la distancia entre el alambre y el punto, usted requiere apenas pi veces menos inclusive, el valor de corriente. Y luego vamos a concluir por qué razón los dispositivos que se utilizan como fuentes magnéticas tienen forma de solenoide. Por esa razón. Entonces, como les decía, esta espira genera un campo magnético que circula alrededor de él. Adelante. Y la expresión es válida para cualquier punto a lo largo de este eje. Ahí ven ustedes en perspectiva en 3D la contribución de un pedazo de alambre Esta contribución se encuentra exactamente en el plano formado por estos dos vectores, perpendicular a este plano formado por estos dos vectores. Si usted ve allí el vector de L, digamos que sea este, el vector R, que es el vector posición, el vector de B va perpendicular, como usted lo observa aquí en este gráfico. Visualizarlo es un poco difícil porque este vector no está en el plano. Y estamos graficando en el plano algo que no está en el plano. Hagamos esto. Cojamos esa espira y la vamos a cortar exactamente aquí, diametralmente la espira. Vamos a cortarla. Y esta parte de la espira, repito, vamos a cortar la espira aquí. Y esta parte de la espira, y este extremo que está acá con corriente entrando. Vamos a cortarle exactamente para que este vector, si yo coloco la espira, esto lo corto y se la muestro aquí, ¿dónde caerá el vector de B? Ahí lo puede ver. Hace corriente así. Entonces, si ahora esto es el vector de L y esto es el vector R, si yo cruzo de L con R, debe estar hacia allá, que es lo que usted observa aquí. Y si yo ese de L le doy vuelta alrededor de esa espira, ¿qué hace el vector de B? ¿Qué hace el vector de B? Esto hace, formando ¿qué cosa? Un cono. Es decir, que si nosotros trazamos aquí un plano paralelo al plano de la espira, se van ustedes a dar cuenta
que para cada pedazo de alambre con corriente hay un pedazo de alambre diametralmente opuesto que está generando una contribución idéntica pero en dirección contraria. Es decir, esto, tomemos uno acá. Entonces este va a contribuir, aquí el de L está hacia adentro, el R está hacia allá, cruzamos nosotros de L y va a dar el vector de B en esta dirección. Entonces, la proyección de esta componente en dirección perpendicular a este eje y la proyección de esta otra componente sobre ese mismo eje perpendicular, estas se van a cancelar. Es decir, que al momento que yo hago la suma de todas estas contribuciones, estas componentes tienen que hacerse cero, sin necesidad de integrar. En consecuencia, en este punto, el campo magnético está apuntando en esta dirección y debe ser igual a la suma de esta contribución, pero exactamente en esta dirección, es decir, eso. Yo aquí mantengo dos ángulos que se presentan en este caso, en este problema, que son el ángulo alfa y el ángulo beta, según usted observa allí. Cuidado con confundirlos. ¿A qué llamo alfa? ¿Al ángulo entre quién? ¿Entre? Exactamente, ese es alfa. Y teta es básicamente el ángulo que forma la contribución, ¿verdad?, con el eje de las X. Es esto. Es decir, que si yo reemplazo seno de alfa y coseno de teta, pues van a ser eso. En otras palabras, si yo integro o sumo todas las contribuciones a lo largo de toda esa espira, tendré ese resultado que está allí. ¿Qué permanece constante allí para sacarlo de la integral? Nu sub 0 y 4pi a y n también, ¿verdad? Así es, todo eso se va afuera. Y me queda la suma de todos estos de L, que no es de L vector, es de L escalar, o sea que la suma de ese de L es el perímetro de toda esa circunferencia. Y nosotros allí tenemos la expresión para el campo magnético válido para cualquier punto a lo largo del eje de la espira. Solo a lo largo del eje de la espira. Y ese campo se comporta bastante similar que un magneto o un imán permanente. Lo que significa que una espira con corriente, ustedes recordarán, le asociamos nosotros un momento magnético, en este caso, en esta dirección. Por lo tanto, esta parte de la espira se comporta como un polo norte y esta parte de la espira se comportará como un polo sur. Veamos un caso particular. El campo aquí exactamente sobre el plano de la espira en su centro. Aquí hacemos esto igual a 0 y llegamos a este resultado. Para un alambre muy largo, a una cierta distancia R, el campo, si usted recuerda, viene dado por esta expresión. Así es, ¿verdad? Ahora resulta que para una espira de un cierto radio R, el campo en su centro viene dado por esta expresión.
Pero esto es para un alambre infinito. Esto es para una espira de tamaño finito. ¿Qué diferencia esto y esto? Quiere decir que a una cierta distancia R, comparando el campo de una espira, con esa misma corriente, el campo aquí será comparado con esto pi veces mayor. Lo que significa que si nosotros requeríamos, usted recuerda, si nosotros requeríamos de 500.000 de amperios para generar aquí a 10 centímetros un campo de un Tesla, ¿cuánta corriente requeriríamos aquí para esta espira de 10 centímetros generar un Tesla? ¿Cuánto sería? Vamos, rapidito. ¿Qué tenemos que hacer simplemente? ¿Perdón? No, ¿dividir para cuánto? Dividir para pi. ¿Dónde es verdad? Así es. Así es. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una espira, miren ustedes, y si yo le pongo aquí encima otra y acá otra y así sucesivamente, ¿qué van a hacer los campos de todas ellas? Se van a ir sumando. Y esto es bastante más eficiente que tener, ¿qué cosa? Conductores rectos y muy largos. Entonces, estos dispositivos se llaman solenoides, bobinas o inductores. Ahora bien, vean esto. Esto es la contribución de todo el alambre, de toda la espira al campo en este punto. Lo que significa que si yo tuviese solo la mitad de la espira, solo la mitad, ¿cuánto valdría la contribución de la mitad de esa espira al campo en este punto? ¿Eso dio para cuánto? Eso dio para 2. ¿Dónde es así? Y si yo tengo solo la cuarta parte de la espira, sería eso dio para 4. Es decir, que si yo tengo no una espira, diga usted esto. Un alambre que se dobla de esta forma, como usted lo ve allí. El alambre lleva corriente en esta dirección, se dobla aquí y va acá con la misma corriente. ¿Cuánto valdría? Digamos que esto sea teta. ¿Cuánto valdría el campo en este punto? Primero, estos tramos rectos, ¿con cuánto contribuyen? Con nada, dicen por ahí. Claro, con 0. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el punto está ubicado a lo largo del eje del alambre. ¿Y cómo calculo el campo de esto? Si ustedes me acaban de decir que esta es la contribución de todos los pedazos de alambre que forman esta espira, entonces yo puedo decir, ya, entonces la contribución de cualquier tramo, diga usted, de valor teta, esto será igual a nu sub 0 partido para 2R, y aquí esto sería, es la fracción, ¿verdad? La fracción de una circunferencia. O también lo puede escribir así. Solo que aquí esto debería estar en grados, ¿verdad? Así es. ¿Perdón?
¿Cuántos amperios daba eso? 1500. ¿Perdón? 159.000 amperios. Perdón. Esas espiras que ve usted aquí llevan corriente en estas direcciones. Y hemos visto que cada una de esas espiras genera su campo magnético y que simula, o se le puede asociar, perdón, a cada una de ellas su momento magnético. ¿Y esas espiras qué harán? ¿Se atraen o se repelen? ¿Perdón? ¿Se repelen? Veamos cómo se comporta la parte de abajo del plano de esta espira y cómo se comporta la parte superior del plano de esta espira. Para esta espira tendremos un momento magnético apuntando en esta dirección. Por lo tanto, la parte baja sería su polo sur, este sería su polo norte y esto su polo sur. Mientras que para esta espira, corriente para allá, esta espira, su momento magnético apunta en esta dirección. Quiere decir que el plano de acá abajo se comporta como un polo norte y de acá como un polo sur. Entonces, polo sur y polo sur, ¿qué harían? Como ustedes me dijeron, ¿verdad? Se repelen. No me corre. No. Se rompió la liga, no sé qué pasó. ¿Cuál sería el valor del campo magnético en el punto C? Tendríamos ahí la superposición de dos semiespiras, ¿verdad? ¿Se restan o se suman los campos? Se suman porque la corriente va en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, como son media espira, tendríamos ahí la suma de los dos campos. Como ustedes pueden ver allí, esto se llama superposición y lo estamos considerando como campos independientes. El de la semiespira de arriba y de la semiespira de abajo.
Esto también es superposición. Tengo un alambre muy largo y el alambre hace esto. Viene el alambre y aquí formamos una espira circular y continuamos hacia arriba. Sí me entiendo. Viene el alambre recto, ¿verdad? Aquí hacemos una espira y continuamos hacia arriba como se ve allí. Viene la espira. Donde el plano de la espira, como pueden ver, aquí está el plano de la espira, es perpendicular a el alambre recto, como lo ven allí. Dos estudiantes van a hacer a la pizarra a resolver el problema, independientemente. Tienen 3 minutos para que lo resuelvan. Entonces, ¿me puedes explicar cómo obtuviste esas componentes? Pasa acá la pizarra. Explícanos cómo obtuviste cada una de esas componentes. Bueno, con la expresión que tenemos el cálculo del campo de una espira, observamos que la corriente entra por el punto O. El campo. Sí, el campo entra en dirección menos J. Y la del alambre, como va hacia arriba, entonces entra a este plano. entra en el plano en la dirección menos Z. Ya, muy bien. Entonces esa es la suma. Ok, gracias. Vamos a determinar una expresión que es válida para calcular la fuerza magnética entre alambres paralelos. Con una condición, que al menos uno de estos alambres debe ser muy largo. Y la razón de que para que uno de estos alambres sea muy largo es para que el campo magnético que ese alambre ejerce sobre el otro, a todo lo largo de él, el campo sea uniforme. No necesitamos que los dos alambres sean muy largos, porque si yo puedo calcular la fuerza que un alambre ejerce sobre el otro, es la misma que el otro ejerce sobre el primero, porque obedece el tercer principio de Newton. Entonces lo que nosotros vamos a analizar es esto. Un alambre con corriente, vamos a llamarle I1, relativamente largo, pero el otro que está frente a él no necesariamente es muy largo. Si es muy largo no hay problema. Llevando corriente, digamos I2. Esta distancia que lo separa, vamos a llamarle D. Aquí se me va a hacer a mí más fácil calcular la fuerza que este alambre muy largo ejerce sobre este que el alambre corto sobre el de acá. Porque este alambre corto que usted ve, el campo magnético en estas regiones yo no la conozco. Yo sé que el campo magnético de un alambre infinito viene dado por esta expresión. ¿Perdón? En este caso sería D, así es. Si yo tomo de este alambre
un pedazo de él, diga usted DL, ese pedazo de alambre va a estar experimentando una fuerza magnética igual a esto. La corriente que lleva el alambre, el pedazo de alambre, el campo externo que actúa sobre él, que es el campo de esta corriente, y multiplicado por el seno del ángulo que forma este vector con este vector, que en este caso sería 90 grados. Pero este campo que usted ve aquí, esto es el campo que está actuando sobre este pedazo de alambre, y ese es el campo generado por esta corriente. Como todo ese alambre, el campo tiene exactamente el mismo valor. Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la fuerza sobre este pedazo de alambre de longitud L, entonces esa fuerza será igual. Todos los diferenciales de fuerza, miren cómo estaría apuntando, el DF actúa en esta dirección. Todos estarían apuntando exactamente en la misma dirección. Entonces, esto coincide con la suma algebraica y esto será igual a nu sub 0 y 1 i sub 2 sobre 2pi por d y aquí tienen ustedes la expresión para calcular la fuerza magnética sobre un alambre de longitud L expuesto a otro alambre muy largo con corriente de manera paralela, como lo ve usted allí en la animación. Perdón. Bueno, esa expresión es para la fuerza sobre un pedazo de alambre. Si tienes un alambre muy largo, pues tendrás que reemplazarle la longitud bien larga del otro alambre. Entonces la fuerza te hace más grande nada más. Sí. Aquí me hacen una pregunta. Me dice, ¿qué haríamos nosotros o cómo procederíamos si tenemos dos alambres cortos? Pues ahí hay un problema. Ahí tendríamos un problema. Ya. Porque si yo tengo un alambre corto y acá tengo otro enfrente, los dos son alambres cortos y quiero calcular la fuerza entre ellos. Yo aquí tengo que encontrar una expresión para el campo magnético ejercido por este alambre en cada punto sobre este. Hacia afuera. Y cada punto sobre este alambre que usted ve aquí está experimentando ¿qué cosa? Un valor diferente de campo magnético. Por lo tanto, cuando usted vaya a hacer esto que nosotros reemplazamos aquí, ya no puedo decir que esto es esto. Y ese es un problema bien complejo.
Por eso se dice, ah no, hagámoslo sencillo. Que esto sea muy largo. Ah, ya. Si esto lo hago muy largo, entonces en todos estos puntos que yo he marcado aquí, ¿qué pasa con el campo magnético? Es uniforme, es esto. Eso lo facilita. No significa que no vaya a haber fuerza, lo que pasa es que el cálculo es un poco complicado, como puedes ver. Así es. Si ustedes recuerdan, alumnos, a ver, para un alambre recto, si ustedes recuerdan, el campo, la expresión general que encontramos, ¿se recuerdan cuánto era? Nu sub 0i sobre 2pi por r, ¿no es cierto? Así era, ¿verdad? Coseno de un ángulo más el coseno del otro, ¿se recuerdan? Pero esto es para un punto. ¿Sí me entienden? Esto es para un punto. Aquí, aquí, acá, donde usted quiera. Por ejemplo, si este es el alambre y usted quiere el campo aquí, aquí, entonces esto es alfa y esto es beta. ¿Sí me entiende? Es para ese punto. Pero yo, ¿qué requiero para poder calcular la fuerza sobre todo ese alambre? Una expresión matemática. ¿Sí se me entiende? Válida para cada uno de esos puntos y eso luego integrarlo para calcular la fuerza F. Y eso no es sencillo. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Sí me entiende, ok, gracias. Vean esto. Fíjense, los dos alambres no son infinitos, pero uno de ellos sí, y es el que está arriba. Porque si el de arriba fuese un alambre corto, yo ese problema no lo puedo resolver. Entonces, la condición es de que este que esté aquí arriba debe ser muy largo. Ya. Entonces, si el de arriba es muy largo, yo puedo encontrar la fuerza entre este y este, la fuerza entre este y el que está acá. Aunque la fuerza sobre estos tramos que están aquí, ¿que van hacia dónde? ¿Qué van a hacer? Esas se cancelan. Entonces, como yo conozco mi expresión, aunque es fácil, ¿no es cierto?, de demostrarla, aquí está, para la fuerza de un alambre muy largo sobre un alambre corto paralelo. Entonces, sabiendo que estos dos tramos se atraen, ¿verdad? Este con el de acá se repelen, una fuerza para acá y otra para allá. Entonces lo que hago es aplicar esta expresión que usted ve aquí a cada una de estos tramos. Este sería para esta fuerza. Este sería para la fuerza que está acá. Y esa sería la fuerza resultante. No. Sí, la pueden utilizar. Como pueden utilizar también la expresión para el campo fuera de un alambre. Como puedes utilizar directamente la expresión del campo de un alambre muy largo. Todas esas expresiones las puedes aplicar, salvo que el problema te diga, demuestre esta expresión. Exactamente, sí. Ajá. Pero normalmente se utilizan. Así es. Bien, ahora veamos. Quiero que me resuelvan esto, ustedes. Es la misma espira del problema anterior. Sí la ven, ¿no es cierto? Pero ahora queremos ver cómo determinar F3 exactamente. Ya que la que está acá abajo es la misma en magnitud. A ver, ¿cómo determinarían esa fuerza? En el ejemplo de un alambre paralelo cogemos un DL, pero en este caso vamos a coger un DR. Entonces calculamos el campo en este punto y tenemos que calcular la fuerza en todos los puntos aquí y hacer una sumatoria de todas las fuerzas. Ya, entonces vamos a tomar nuestro, como tú le llamas, DR.
a esta distancia R, ¿verdad? Y esto es lo que vas luego a integrar. Adelante. Entonces, df es igual a Y sub 2 por dr d1 por y dr. dr por el seno de 90. 90. Ajá. O sea, C1. Ok. Entonces el campo sabemos que es igual a 0 por I1 sobre 2pi R. Muy bien. Entonces lo reemplazamos. Ya. Integramos. Integramos. Porque todos los diferenciales apuntan hacia arriba, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sacamos Todas las constantes afuera. Ajá. Y como estamos de 3 a 5, sería de 3 a 8. Pongámosle de A a B como está allí. Sí, de A hasta A más B. ¿Ya? Eso sería A más B. Ajá. De A hasta A más B de R sobre R. Ya, déjalo nomás ahí. Eso es un logaritmo natural, ya sabemos. Gracias. Como él decía, en el problema de los alambres paralelos, el campo sobre cada pedazo de alambre era el mismo. Ahora, el alambre no es paralelo. Este es el alambre muy largo. El alambre no es paralelo. Entonces, en cada punto está variando el campo. Entonces, lo que hace él es calcular el diferencial de fuerza sobre un pedazo diferencial de alambre, que le llama él dr y este df. Y luego lo que hace es integrar todas las demás contribuciones. Y este es de tarea para ustedes y se toman los 5 minutos de descanso. ¿Quieren? Este es para ustedes, para que lo hagan en su casa más tranquilos, ¿verdad? Más relajados. Nos tomamos los 5 minutos de descanso.